Me llamo Mateo Delgado y tengo 40 años. El pasado 24 de diciembre, en plena cena de Nochebuena, mi hermana me cruzó la cara de un bofetón frente a 25 familiares, pegó con tal fuerza que me dejó la marca de su mano grabada a fuego en la mejilla. Mi madre, en lugar de horrorizarse, me clavó la mirada con una frialdad que me heló la sangre y sentenció: o le pides perdón ahora mismo, o te largas de esta casa. Mi padre no me dio palabra. Con una parsimonia cruel, se limitó a caminar hacia la puerta principal, la abrió de par en par y se quedó allí sujetando el pomo, mirándome como si yo fuera un extraño que hubiera abusado de su hospitalidad. Salí al frío cortante de la sierra madrileña en diciembre sin decir nada. Sin despedidas impostadas, sin el drama que ellos esperaban, sin una sola lágrima. A las 8 de la mañana del día siguiente, mientras el resto de Madrid despertaba con la resaca de la Navidad, mi familia despertó en un mundo que ya no reconocían. Y, para ser sincero, yo tampoco. Permíteme que os ponga en antecedentes. Todo empezó el día anterior, el 23 de diciembre, cuando aparqué en la entrada de la casa de mis padres, en una urbanización a las afueras de Madrid, por última vez. El trayecto desde mi despacho en el centro hasta allí me llevó casi 3 horas. La A6 era una ratonera de coches intentando escapar de la capital por las fiestas. Llegué sobre las 2 de la tarde, con el maletero cargado de bandejas de catering de alta gama que había encargado en un restaurante de prestigio. Paletillas de cordero lechal, marisco fresco, ibéricos de bellota y los mejores turrones artesanales. Llevo 6 años pagando íntegramente los banquetes de Navidad de toda la familia, y jamás nadie me ha sugerido que deje de hacerlo. El coche de Vanessa ya estaba allí, ocupando el mejor sitio. Al entrar por la cocina, la vi montando una tabla de quesos con una actitud de estrella de televisión, rodeada de cámaras imaginarias. Mi madre estaba justo detrás, obsesionada con el orden de los servilleteros de hilo. «Ah, ya estás aquí», soltó mi madre sin dignarse a levantar la vista. «Deja las bandejas en la encimera de la isla». Ni un abrazo de bienvenida, ni un «¿qué tal el tráfico?». Solo órdenes logísticas. Vanessa me agitó un colín de pan a modo de saludo distante. «Llegas tarde». «No llego tarde. Dije que estaría aquí a las 2 y son las 2:07, respondí mientras descargaba el peso del banquete. Fue entonces cuando oí a mi madre presumir con la tía Elena en el salón. «Vanessa lleva aquí desde primera hora. Lo organiza todo ella, ya conoces lo detallista que es para estas celebraciones». Miré a mi alrededor con una mezcla de ironía y amargura. La encimera de cuarzo sobre la que Vanessa apoyaba sus quesos la pagué yo la primavera pasada. La iluminación LED empotrada que resaltaba su esfuerzo fue fruto de una transferencia que yo mismo hice al electricista. Incluso la cristalera de la puerta trasera salió de mi bolsillo. Pero en esa casa, la narrativa oficial siempre era: al fin nos decidimos a reformar la cocina. Nadie pronunciaba jamás las palabras: Mateo pagó esto. Al dejar la última bandeja de marisco, vi un sobre la encimera, junto a la tostadora. Era del Banco Sabadell, la entidad que gestiona la segunda hipoteca de mis padres. El sobre estaba cerrado, pero la solapa se veía forzada, como si alguien lo hubiera inspeccionado con prisas y mal pulso. Lo cogí, sintiendo una punzada de curiosidad. «No toques eso», siseó Vanessa a mis espaldas. «Es correspondencia privada de papá y mamá». Lo solté, pero la inquietud se quedó grabada en mi mente. Debo hablaros de mi abuela Carmen. Ella fue mi verdadera brújula, quien me crió mientras mis padres estaban ausentes. Cuando yo tenía 6 años, mi padre se hundió en turnos dobles en la fábrica y mi madre empezó a limpiar chalés los fines de semana. Vanessa era solo un bebé de 2 años, así que mis días transcurrían íntegramente en casa de la abuela, desde antes del colegio hasta que la luna asomaba por el horizonte. Ella me enseñó el valor de un presupuesto, la firmeza de un apretón de manos y, sobre todo,
la sutil diferencia entre ser un hombre generoso y ser un hombre al que utilizan. A mis 22 años, pasé mis últimas horas con ella en una habitación de hospital. Aún hoy, en los momentos de silencio absoluto, creo escuchar el ritmo pausado de las máquinas que monitorizaban su vida. Me miró con una lucidez que me desgarró el alma y me susurró: mantén a la familia unida, Mateo. Ellos no saben cómo hacerlo. Se lo prometí solemnemente. Le cerré la puerta en las narices sin decir una palabra más. No había nada que discutir con quien justifica un robo bajo el pretexto de la conveniencia. Una semana después, la realidad se impuso con toda su crudeza. El banco puso la casa en proceso de ejecución. Sin mis 1.200 euros mensuales y con el lastre de la nueva deuda de 85.000 euros que Vanessa había dilapidado, mis padres no aguantaron ni un mes antes de asomarse al abismo del desahucio. El burofax de Marcos surtió el efecto de una carga de demolición. El banco inició una investigación interna por falsedad documental y fraude. Para evitar que Vanessa acabara en el banquillo de los acusados por la vía penal y con una posible pena de cárcel, mis padres no tuvieron más remedio que aceptar la venta inmediata del inmueble para liquidar todas las deudas pendientes con la entidad. Recuperé mi parte proporcional mediante un acuerdo transaccional para cerrar el caso sin llegar a juicio, un pacto que incluía la retirada de la querella a cambio de la restitución de mis derechos. Pero no me quedé anclado en esa historia. Simplemente tomé lo que me pertenecía por derecho legal y cedí la gestión de los activos restantes a una agencia profesional. El día de Nochebuena, exactamente un año después de aquel bofetón, estaba sentado en una pequeña cafetería castiza cerca de la Plaza Mayor. Sobre la mesa, junto a un café humeante, había una pequeña cajita de madera. Contenía el reloj de oro del abuelo. Marcos, con su tenacidad habitual, consiguió recuperarlo como parte del inventario del patrimonio familiar durante la liquidación. Deslicé el dedo sobre el cristal frío, justo por encima de esa pequeña muesca que el abuelo le hizo en el verano del 87. Ahora lo tengo claro. La lealtad hacia uno mismo es la forma más elevada y necesaria de lealtad. Puedes querer a los tuyos con toda tu alma, pero no puedes permitir que utilicen ese afecto para destruirte por dentro. Se puede llegar a perdonar, con el tiempo, pero no existe la obligación moral de regresar a la escena del crimen. No sé si volveré a hablar con mis padres algún día. Quizá las próximas Navidades, o tal vez dentro de 5 años. No he echado la llave definitiva a la puerta de mi corazón, pero ya no me quedo esperando en el umbral a quienes están dispuestos a golpearme en la cara en cuanto me doy la vuelta para ayudarlos. A veces, el acto más valiente y revolucionario que puedes llevar a cabo no es gritar tus verdades ni demostrar que tienes la razón ante un tribunal. Es, simplemente, cruzar la puerta con la cabeza alta, cerrarla tras de ti sin hacer ruido y construir algo que sea solo tuyo, lejos de las sombras del pasado. La abuela Carmen, allí donde esté, me entendería perfectamente. Miro el reloj del abuelo en mi muñeca. El segundero avanza con una precisión milimétrica, sin detenerse por nada ni por nadie. Es mi ritmo. Es mi tiempo. Es, por fin, mi propia vida. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor. Y durante 16 años, esa promesa fue mi ley. Avalé la segunda hipoteca de la casa de mis padres, 127.000 euros, cuando el dinero no alcanzaba. Pagué los 40.000 euros del traspaso del salón de estética de Vanessa. He enviado, puntualmente y sin falta, 1.200 euros mensuales durante 8 años para cubrir el seguro privado de mi padre y los tratamientos de mi madre. Si hacéis el cálculo, la cifra supera con creces los 300.000 euros. Nunca exigí un agradecimiento ni guardé facturas para echárselas en cara. Lo hice porque la abuela me pidió ser el pilar, y yo creía que mi dinero era el cemento que evitaba que la estructura familiar se desmoronara.
Sin embargo, hay un dato técnico que mi familia parece haber borrado de su memoria selectiva. Yo soy el coavalista de esa hipoteca. Mi nombre figura en las escrituras originales, registrado legalmente en el registro de la propiedad en blanco y negro. Siempre pensé que era un simple trámite burocrático, pero ese detalle estaba a punto de convertirse en el eje central de mi supervivencia. El miércoles por la noche, la víspera de Nochebuena, la casa se llenó con esa rapidez caótica tan propia de las familias españolas. Apareció la familia de la tía Elena, el tío Ramón con su mujer, incluso los vecinos de enfrente que siempre encontraban una excusa para dejarse caer. Todo el mundo cruzaba el umbral cargado con fuentes de cristal tapadas con papel de aluminio y botellas de vino de la Ribera del Duero. Para las 7 de la tarde, éramos más de 20 personas apiñadas en el salón, y el aire pesaba, saturado por el aroma a canela, leña encendida y el asado que empezaba a sudar en el horno. Mi padre estaba repantingado en su sillón de orejas, con el mando a distancia aferrado como un cetro, absorto en el previo del partido de liga. Me saludó con un leve y seco movimiento de cabeza cuando pasé por su lado. Eso fue todo. Un gesto mecánico, casi de cortesía hacia un extraño. Y yo acababa de conducir 3 horas de puro nervio. Mi madre, mientras tanto, exhibía a Vanessa de un lado a otro como si fuera un trofeo de caza. Ya conocéis a mi Vanessa, decía con orgullo radiante. Ahora gestiona su propio centro de estética, le va de maravilla, es una mujer de negocios hecha a sí misma. Vanessa sonreía con una modestia ensayada, se atusaba el pelo y deslumbraba a todos hablando de la nueva línea de tratamientos de barros y geles de su salón. Lo hacía sonar como si estuviera a punto de franquiciar en toda Europa, pero yo sabía de buena tinta, por los extractos bancarios que revisé al avalar su último crédito, que el negocio llevaba 3 meses desangrándose en números rojos. La hija de la tía Elena, intentando ser amable, me preguntó a qué me dedicaba yo. Antes de que mis labios pudieran articular palabra, mi madre se interpuso. Oh, Mateo trabaja en la capital. Algún puesto de oficina, ya sabes, papeles y reuniones, soltó, restándole cualquier ápice de importancia. ¿Puesto de oficina? Soy el director de desarrollo de negocio de una de las mayores constructoras comerciales del país. Gestiono proyectos de infraestructuras que valen más que toda esta urbanización junta. Pero claro, para ella, solo soy el hijo que hace cosas con papeles. La tía Carmen, la hermana mayor de mi padre, 68 años, el pelo de un blanco níveo y una mirada que parece haberlo visto todo, estaba sentada en su rincón habitual. Captó mi mirada de frustración y negó con la cabeza, apenas 1 milímetro, pero fue suficiente. Ella me veía de verdad, sin el filtro del favoritismo. Más tarde, en el pasillo estrecho que lleva al baño, Vanessa me interceptó. Me agarró del brazo con una fuerza sorprendente y me susurró con un tono cargado de veneno imperativo. Ni se te ocurra mencionar lo del préstamo delante de nadie. Le he dicho a mamá que ya está todo liquidado y pagado. La miré fijamente, sosteniéndole el pulso. No está pagado, Vanessa. Lo sabes tú y lo sé yo. Tú limítate a sonreír, a pagar lo que toca y a no molestarme. Es lo único que tienes que hacer para que esta cena no sea un desastre, escupió antes de alejarse con aire triunfal. Me quedé solo en la penumbra del pasillo. Mentalmente, empecé a repasar los números, porque los números son los únicos que no mienten en esta familia. Segunda hipoteca. 127.000 euros. Reforma integral de la cocina. 34.000. El tejado nuevo tras el temporal de nieve de Filomena hace 2 inviernos. 18.000. El traspaso del local de Vanessa. 40.000. Los gastos médicos privados de mis padres. 115.000 euros en 8 años. Un total que superaba con creces los 330.000 euros de mi propio patrimonio. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en el sofá cama del despacho,
escuchaba cómo la estructura de la casa crujía en el silencio de la madrugada. Todos dormían plácidamente mientras yo hacía lo de siempre. Cuadrar el balance mental, preguntándome por qué sigo firmando cheques para personas que me tratan como a un mueble viejo que estorba en el salón. No lo hacía por gratitud, lo hacía por la promesa que le hice a la abuela Carmen. Pero lo que no me dejaba pegar ojo era el descubrimiento de que Vanessa les había vendido la moto de que toda la ayuda financiera provenía de unos ahorros familiares ficticios, un fondo común que jamás existió. Se había apropiado de mi esfuerzo para erigirse como la salvadora del clan. Y mis padres, cómodos en su ceguera voluntaria, nunca se lo cuestionaron. Porque admitir la verdad significaría reconocer que su hija predilecta es un fracaso financiero y que el hijo que se marchó es el único que mantiene el barco a flote. Es mucho más sencillo creerse la mentira que enfrentar la gratitud. Me giré hacia la pared. Los rodapiés de madera de roble también eran nuevos. También los había pagado yo. En algún rincón de esta casa había un sobre del Banco Sabadell con información que yo aún no poseía, y el hecho de que Vanessa no quisiera que lo viera me lo decía absolutamente todo. La mañana de Nochebuena me levanté a las 6, antes que el sol. Es un viejo hábito. La abuela siempre decía que quien prepara el café es el dueño del día. La cocina estaba gélida. Llené la cafetera italiana y, mientras el aroma del café empezaba a inundar la estancia, volví a ver el sobre. Esta vez estaba abierto y arrugado en el cubo de reciclaje, medio sepultado bajo una caja de galletas. No debería haber hurgado en la basura, pero el instinto fue superior a mi educación. A través del papel rasgado vi el encabezado del documento en negrita, con el logo del banco. Notificación de transferencia de titularidad y cargas. El pulso se me aceleró violentamente. Saqué el móvil y, por puro instinto de supervivencia profesional, como quien fotografía un siniestro antes de que lleguen los peritos, capturé la imagen del encabezado. Luego, devolví el sobre a su escondite bajo la caja de galletas. ¿Una transferencia de titularidad en una propiedad de la que yo soy el avalista principal? Me temblaban las manos, y no era por el frío de la sierra. Oí pasos pesados en la escalera de madera. Me guardé el móvil en el bolsillo trasero del pantalón y agarré un pelador de verduras con una naturalidad fingida. Cuando mi madre entró en la cocina con la bata puesta y el pelo revuelto, yo estaba frente al fregadero con una bolsa de 5 kilos de patatas gallegas. «Te has levantado temprano», dijo ella de forma escueta. «Bien, empieza a pelar las patatas para la ensaladilla y el asado». Ya estaba. Ni un buenos días, ni un gracias por el café. Se sirvió una taza de la cafetera que yo había preparado y se sentó a la mesa a completar el crucigrama del periódico del día anterior con una indiferencia absoluta. Mientras pelaba patata tras patata, mi mente era un hervidero de sospechas legales. Una transferencia de titularidad podía ser un trámite administrativo, pero en manos de Vanessa, olía a traición. Si me habían eliminado de las escrituras mediante alguna artimaña, y no sabía cómo, pero el miedo estaba ahí, significaba que había invertido 127.000 euros en una propiedad sobre la que ya no tenía potestad legal. Eso no era un roce familiar, eso era un expolio. Y lo que era peor. Si Vanessa había puesto su nombre en las escrituras y usado el capital que yo había consolidado para abrir una nueva línea de crédito, yo seguía siendo el responsable legal de una deuda que no había autorizado. Mi solvencia y mi carrera estaban en la cuerda floja. Quedarme callado ya no era una opción de paz, era un suicidio financiero. Pero era Nochebuena. Empezaba a oírse el bullicio del resto de la familia despertando. Tenía dos opciones. Soltar el pelador y exigir respuestas o tragar saliva y esperar al momento adecuado. Elegí la contención, porque la voz de la abuela Carmen pesaba más que mi rabia. Había pasado 16 años honrando su memoria, un día más de farsa no me mataría. «Mateo, saca la vajilla de la cartuja del aparador», gritó mi madre desde el comedor.
Y asegúrate de que el sitio de Vanessa esté al lado del de tu padre. Como siempre. El centro para ella, la periferia para mí. Coloqué los 25 servicios con precisión quirúrgica. Puse mi plato en el extremo más alejado, cerca de la puerta de la cocina, el asiento de servicio, el más próximo a la salida. Vanessa apareció impecable, con sus tacones resonando sobre el parqué que yo mismo había mandado acuchillar y barnizar el verano pasado. Ni siquiera me saludó. ¿Qué te pasa? Soltó con una risita condescendiente. Tienes cara de ir a un entierro. La mesa de Nochebuena era un despliegue de opulencia que yo había financiado. Éramos 25 almas. Mi padre presidía el banquete, flanqueado por mi madre y por Vanessa con su marido, Diego. Yo estaba encajonado entre la tía Carmen y el marido de una prima lejana de cuyo nombre nunca consigo acordarme. Mi madre golpeó ligeramente su copa de cristal. Vanessa, ¿quieres decir unas palabras antes de empezar? Vanessa se puso en pie, entrelazó las manos y cerró los ojos con una devoción fingida que me revolvió el estómago. Gracias a la vida por esta familia unida. Gracias por mamá y papá y por todo el sacrificio que hacen para que estemos aquí. Gracias por Diego, por ser mi roca. Y gracias por todos los que estamos sentados a esta mesa. Todos. Una palabra inclusiva que, en esa casa, servía para borrar mi nombre y mis méritos del mapa. Amén, corearon los demás. Bajé la vista al plato de porcelana. La tía Carmen buscó mi mano bajo el mantel y me la apretó con firmeza, dándome fuerzas. La comida empezó a circular. Las bandejas de marisco, el cordero, el jamón. El estrépito de las voces se mezclaba con las risas de los niños. Yo comía mecánicamente, sonriendo cuando era estrictamente necesario, pero sin quitarle el ojo a mi hermana. Ella era el sol de aquel sistema solar doméstico. Se reía con excesiva estridencia, buscaba el contacto constante con mi madre y narraba anécdotas triunfalistas de su salón de belleza, mientras me lanzaba miradas rápidas, afiladas como cuchillos, comprobando si el perro faldero seguía callado en su rincón. Tras el banquete, mientras los niños bajaban a jugar y los hombres se agrupaban frente a la televisión para comentar los resúmenes deportivos, yo me dediqué a retirar los platos. En ese momento, la voz de Vanessa se elevó por encima del murmullo general. Estaba sentada en el brazo del sofá, moviendo su mano derecha con una ostentación calculada. Mamá me lo dio la semana pasada, exclamaba para que todos la oyeran. ¿A qué es una joya increíble? Me quedé petrificado en el umbral del salón. Yo conocía ese objeto perfectamente. No era una sortija cualquiera, sino el reloj de oro macizo del abuelo. Tenía aquella pequeña muesca en el cristal, fruto de un golpe contra el vallado de la finca en el verano del 87. Mi abuela me había repetido hasta la saciedad que ese reloj sería para mí, su nieto mayor. Lo dijo delante de mi madre y de mis tíos el verano antes de fallecer. ¿De dónde ha sacado eso? Mi voz sonó con una frialdad cortante que hizo que varias cabezas se giraran. Vanessa sonrió con una suficiencia insoportable. Me lo dio mamá. Dijo que al abuelo le habría encantado que lo llevara yo, ya que soy la que siempre está pendiente de ellos. Miré a mi madre buscando una explicación. Ella sintió con una naturalidad que me dolió más que el propio robo. Vanessa está aquí todos los días, Mateo. Se lo merece por su entrega a la familia. La habitación se sumió en uno de esos silencios espesos e incómodos donde todo el mundo percibe la injusticia pero nadie se atreve a señalarla. El tío Ramón tosió, incómodo. Diego, el marido de Vanessa, evitaba mi mirada desde un rincón, con la mandíbula apretada. Parecía un hombre que cargaba con un secreto que amenazaba con explotar. De acuerdo, dije simplemente. Solo esas dos palabras, cargadas de una intención que nadie supo leer. Me di la vuelta y regresé a la cocina con la pila de platos. Los dejé en el fregadero y abrí el grifo.
Vi cómo el agua caliente cubría la vajilla buena, la de las grandes ocasiones. Ese de acuerdo era el acta de defunción de mi paciencia. La alternativa era soltar una verdad que habría volado los cimientos de aquella casa en 1000 pedazos, y aún necesitaba un par de horas más para ejecutar mi propio plan. 20 minutos después, Vanessa entró en el salón con aire de quien acaba de bajar de un escenario. Yo ya había terminado de fregar y secar la vajilla de la cartuja, una tarea que, como siempre, nadie se ofreció a compartir. Me refugié cerca de la chimenea, cuya leña chisporroteaba con un ritmo hipnótico, intentando mantener una conversación trivial con la tía Carmen sobre su jardín de rosas en la sierra, buscando desesperadamente recuperar la compostura. Vanessa se apoltronó en el sofá de orejas, el sitio de honor, y empezó a desgranar historias de nuestra infancia, de esas anécdotas que solo resultan graciosas si no eres tú quien las ha sufrido en carne viva. ¿Os acordáis de cuando Mateo se puso a llorar como un niño pequeño en la feria de ciencias del colegio porque nadie había ido a verlo? Decía proyectando la voz para que llegara hasta el último rincón del salón. Montó él solo un volcán de bicarbonato enorme, todo un espectáculo, y luego montó un drama de época porque mamá tuvo que doblar turno en el trabajo. Siempre ha tenido esa necesidad patológica de llamar la atención, de ser el centro del universo. Sentí como una oleada de calor me subía por el cuello, una mezcla de vergüenza ajena y rabia contenida. No fue así como pasó, Vanessa, y lo sabes perfectamente, dije, tratando de que mi voz no temblara. Vanessa ladeó la cabeza con una sonrisa de suficiencia casi angelical. ¿Lo veis? Sigue siendo exactamente igual de sensible. No se le puede decir nada. Mateo, no empieces con tus cosas, cortó mi madre desde su butaca con un tono tajante que no admitía réplica. Hoy es Nochebuena. No estropees el ambiente. Basta ya, pesados. Gruñó mi padre desde su sillón, sin apartar ni un segundo la vista de la pantalla del televisor, donde ponían los mejores goles del año. Pero su basta no era salomónico. Iba dirigido exclusivamente a mí. En esta casa, el peso de la discordia siempre recae sobre mis hombros porque soy el único que se atreve a responder. A Vanessa nunca le piden que pare, porque nadie tiene el valor de decirle que deje de provocar incendios. Ella no se detuvo. Siguió con otra historia, otra revisión malintencionada de la realidad donde ella era la hermana abnegada y yo el hermano inestable y distante. Algunos primos rieron con una nota de nerviosismo, la mayoría prefirió clavar la mirada en el fondo de su copa de cava. Entonces, ella se inclinó hacia adelante y, con esa voz melosa que reserva para las manipulaciones más finas, soltó. Solo quiero que seamos una familia unida, Mateo. ¿Tan difícil te resulta poner de tu parte? Había 25 personas en esa habitación y me invadió una sensación de irrealidad absoluta. Nadie parecía percatarse de la ironía sangrienta que suponía oír la palabra familia en boca de una mujer que lucía el reloj robado de mi abuelo mientras estaba sentada en una casa que yo sostenía financieramente. La tía Carmen me buscó con la mirada y, casi imperceptiblemente, articuló sin voz. Aquí no, hijo. Ahora no. Apreté los dientes hasta que me dolió la mandíbula y asentí. Pero el ambiente ya se había emponzoñado. Vanessa lo sabía, se le notaba en esa verborrea incesante, esa necesidad de tapar con ruido un miedo que empezaba a asomar por sus ojos. Necesitaba agua. Solo eso. Un vaso de agua y 2 minutos de oxígeno lejos de aquellas miradas inquisidoras. El salón estaba abarrotado. Niños jugando con los regalos adelantados de Papá Noel por el suelo y un montón de abrigos de marca apilados sobre el piano. El único camino hacia la cocina me obligaba a pasar entre la mesa de centro y el respaldo del sofá donde Vanessa continuaba su monólogo. Me puse de lado para no molestar. Mi hombro rozó el suyo, un contacto fortuito y banal que ocurre en cualquier cena multitudinaria. Pero Vanessa se quedó rígida, cortando una frase a la mitad.
El silencio se hizo denso. De repente. Siempre se nota cuando la persona que más grita se calla en seco. Giró la cabeza con una lentitud de película de terror y me clavó sus ojos inyectados en una furia irracional. Vi lo que venía. Vi cómo tensaba cada músculo de su mandíbula. Vi cómo su mano derecha, la que llevaba el reloj del abuelo, se despegaba del reposabrazos. Lo vi todo en cámara lenta, pero mi cuerpo se quedó anclado al parqué. Mi cerebro se negaba a procesar que aquello fuera a suceder de verdad. No en público, no delante de toda la estirpe, no por un roce accidental. Pero me equivoqué de medio a medio. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire. Las conversaciones murieron de golpe. Vanessa tenía la mano en alto y la cara desencajada por una rabia que no pertenecía a ese momento, sino a algo mucho más profundo. Y yo me quedé allí plantado, con el vaso de agua olvidado en la mano, viendo cómo mi hermana pequeña armaba el brazo frente a toda la familia como si fuera a ejecutar una sentencia. Me gustaría decir que tuve reflejos, pero la realidad es que me quedé de piedra. Fue esa sensación de asomarte a un abismo por el que llevas cayendo toda la vida y, de pronto, sentir que el poco suelo que te quedaba desaparece bajo tus pies. Sin embargo, antes de ese bofetón que lo cambiaría todo, necesito rebobinar 30 minutos y contaros lo que ocurrió en el aseo de cortesía. Después de la primera andanada de humillaciones de Vanessa, me retiré allí, eché el cerrojo y me senté en el borde de la bañera con el móvil en la mano. No buscaba esconderme, sino recuperar el aliento y revisar el correo profesional, porque el trabajo es el único ancla que me recuerda quién soy fuera de estas cuatro paredes. Tenía 3 mensajes nuevos. El último era de Marcos, un abogado especialista en derecho inmobiliario con el que llevo años colaborando en proyectos de la constructora. Es un hombre seco, de los que miden cada palabra y jamás usarían un emoticono. Le había escrito de madrugada, adjuntando la foto de aquel encabezado del Banco Sabadell que rescaté de la basura. Su respuesta, enviada a las 15:47, decía escuetamente: he recibido tu consulta sobre la finca. Hay irregularidades graves. Llámame el lunes sin falta. Marcos no habla de irregularidades graves a menos que el suelo esté a punto de abrirse. Es un profesional extremadamente prudente. 4 minutos después, envió un segundo correo. Bajo ningún concepto firmes nada. No aceptes acuerdos verbales. Llámame el lunes. Ni un felices fiestas, ni un saludo cordial. Son advertencias legales que sonaban a sirena de alarma. Me eché agua helada en la cara para bajar las pulsaciones, abrí la puerta y me encaminé de vuelta al salón. No conocía los detalles de lo que Marcos había hallado, pero intuía perfectamente la gravedad del asunto. Al salir al pasillo, casi colisionó con Diego, el marido de Vanessa. Estaba solo, apoyado contra el papel pintado de la pared, con los brazos cruzados y el nudo de la corbata deshecho. Tenía el semblante de quien ha mantenido una batalla interna y ha salido derrotado. Mateo, me susurró con una voz quebrada. Solo quiero que sepas que yo intenté convencerla de que no lo hiciera. No estoy de acuerdo con esto. Me detuve en seco, sintiendo un escalofrío. ¿Qué no hiciera qué, Diego? Habla claro. Abrió la boca, pero las palabras se le quedaron atascadas. Sus ojos se desviaron con pánico hacia el salón, donde la risa estridente de Vanessa cortaba el aire como una cuchilla. Diego. El grito de mi hermana sonó afilado, imperativo. Ven aquí ahora mismo. Él se estremeció físicamente. Me miró a los ojos una última vez y soltó una frase que me dejó helado. Mira tu correo en cuanto llegues a Madrid. Pero no el electrónico, Mateo. El buzón físico de tu casa. El de las cartas de verdad. Diego, ¿qué te estoy llamando? Insistió ella, apareciendo por el umbral. Lo siento, murmuró él antes de escabullirse tras la esquina del pasillo. Me quedé allí, estupefacto. Mira tu buzón.
Diego sabía algo que le aterraba lo suficiente como para darme una pista, pero no lo suficiente como para enfrentarse a su mujer. Aquello me confirmaba dos cosas. La traición era de una magnitud legal inmensa y Vanessa era la arquitecta absoluta del plan. Saqué el móvil y releí el mensaje de Marcos. No firmes nada. Dos hombres, uno por ética profesional y otro por remordimiento, me estaban avisando, pero ninguno se atrevía a darme la pieza que faltaba del puzzle. Por un instante, la tentación de coger las llaves del coche y desaparecer en la noche madrileña fue casi irresistible. Pero la voz de mi abuela resonó en mi cabeza. Aguanta una hora más, Mateo. Solo una. En ese momento, mi madre decidió que era la hora de la foto familiar oficial. Como cada Navidad, lo organizó todo con la precisión de una parada militar. Todos frente a la chimenea, rápido. Papá en el sillón central. Vanessa aquí, a mi derecha. Diego, ponte detrás de ella. Carmen, tú al extremo. Mateo, tú. Tú ponte ahí detrás, en el hueco que queda, ordenó sin mirarme. Me coloqué en la segunda fila, viendo apenas la coronilla de mi madre y el cabello perfectamente peinado de mi hermana. La tía Carmen intentó agarrarme de la manga para hacerme un hueco a su lado en primera línea. Ven aquí, hijo, que en esa esquina no se te va a ver nada, dijo con cariño. Carmen, por favor, que estás tapando el vestido de Vanessa, soltó mi madre sin volverse siquiera. La tía me soltó con una mirada cargada de disculpa y tristeza. El obturador de la cámara sonó. Yo aparecí en el borde mismo del encuadre, medio cortado por el margen de la foto. Un pie dentro y otro fuera de la imagen. La metáfora perfecta de mi existencia en esa familia. En ese momento recordé la última foto que me hice con la abuela, hace 16 años. Ella ocupaba el centro y yo estaba protegido bajo su brazo. Olía a lavanda y a hogar. En aquella foto yo sonreía de verdad, con la certeza de que pertenecía a ese cuadro. Ya no. Nadie en la habitación preguntó. ¿Dónde está Mateo? Porque Mateo se ha vuelto casi invisible y nadie repara en lo que se ha acostumbrado a dar por sentado. Esa fue, sin que ellos lo supieran, la última fotografía familiar en la que mi rostro aparecería. Volvamos al salón, al preciso instante del roce. La mano de Vanessa impactó en mi rostro antes de que yo pudiera, siquiera, recuperar el aliento. El sonido fue mucho más seco y violento de lo que cualquiera hubiera esperado. Un chasquido eléctrico que cortó el aire. Me cruzó la mejilla izquierda con la palma abierta, descargando toda la rabia acumulada y la fuerza de su cuerpo. La cabeza se me desplazó violentamente hacia un lado y un pitido agudo, persistente, empezó a taladrarme los oídos. Al instante, saboreé el rastro metálico de la sangre en la comisura del labio. ¿Es que eres ciego o simplemente idiota? Su voz estalló en la estancia como una alarma ensordecedora, rompiendo la paz fingida de la velada. La habitación se congeló en un cuadro dantesco. Al tío Ramón se le quedó la copa de vino a mitad de camino de la boca, con el gesto petrificado. Recobré la posición de la cabeza lentamente mientras sentía como el calor abrasador se extendía por mi pómulo. Mi ojo izquierdo lagrimeó por puro acto reflejo ante el traumatismo, parpadeé para limpiar la visión y sostuve la mirada de Vanessa. Ella jadeaba, con la mano aún alzada, no con intención de repetir el golpe, sino porque el impacto la había dejado descolocada, sin saber qué hacer con su propio cuerpo. No había ni un ápice de arrepentimiento en sus pupilas, solo una descarga pura de adrenalina y desprecio. 25 personas fueron testigos directos de la agresión y ni una sola de ellas articuló palabra. Me quedé allí plantado, como una estatua de sal. No levanté la mano. No retrocedí. No pronuncié una sola sílaba. Sabía que la primera voz que rompiera aquel silencio sepulcral me daría la clave definitiva sobre quién era, realmente, mi familia. Mi madre fue la primera en reaccionar.
Cruzó el salón con 3 zancadas enérgicas. Por un estúpido y agónico segundo de esperanza, llegué a pensar que venía hacia mí, que al ver cómo habían golpeado a su hijo mayor, el instinto de protección ganaría la partida. Pero se plantó frente a mí, me escaneó de arriba a abajo con un desdén infinito y, con los labios apretados en una línea de hierro, sentenció: o le pides perdón ahora mismo, o te largas de esta casa en este mismo instante. Aquellas palabras dolieron infinitamente más que el bofetón físico. Se me clavaron en el esternón, demoliendo el último rastro de fe que guardaba en que mi madre, alguna vez, me elegiría a mí por encima del caos. Ella me ha pegado, mamá, logré articular con una voz que apenas reconocía como mía. Tú la has provocado, Mateo. Siempre lo haces, siempre tienes que ser la nota discordante, replicó ella sin pestañear. Busqué el apoyo de mi padre. Él ya se había puesto en pie, pero su rostro era una máscara de piedra. No dijo nada. Ni una sola palabra de defensa o de cordura. Caminó con paso pesado hacia la puerta principal y la abrió de par en par. El viento gélido de la sierra madrileña entró en el salón como una ráfaga de realidad. Se quedó allí, con los nudillos blancos apretando el pomo, sujetando la puerta como quien espera a que el servicio recoja la basura. Gerardo, por el amor de Dios, di algo. Exclamó la tía Carmen desde su rincón, con la voz quebrada. Mi padre ni siquiera se dignó a mirarla. No me miró a mí. Mantuvo la vista clavada en las baldosas del recibidor. Vanessa se había dejado caer en el sofá, con los ojos empañados y el labio inferior temblando con esa precisión escénica que domina cuando necesita encarnar a la víctima. Me ha empujado a propósito. Susurró, con el volumen justo para que el veneno llegara a cada rincón de la sala. Mi madre volvió a encararse conmigo, invadiendo mi espacio vital. Esta es mi casa. Pide perdón a tu hermana o vete. Miré hacia el umbral abierto. Veía el jardín, mi coche y la carretera que me devolvería a la soledad de Madrid. Miré a las 25 personas presentes. Rostros de horror, otros de pura incomodidad, pero nadie dio un paso al frente para romper el asedio. La puerta estaba abierta de par en par. La elección estaba hecha desde hacía años, y no la había tomado yo. Me puse el abrigo y recogí las llaves del coche. No salí corriendo, no tropecé, no perdí la compostura. Caminé con la determinación de quien abandona una reunión de negocios que se ha vuelto estéril. La tía Carmen hizo el amago de levantarse para seguirme, pero mi padre la cortó con una sola mirada gélida. Ella volvió a hundirse en su silla, roja de impotencia y con las manos temblorosas. Pasé junto a mi padre. Pude oler el mismo aftershave que ha usado desde que yo tenía 5 años. No levantó la vista. Salí al porche y el frío de diciembre me golpeó la cara, refrescando la mejilla donde todavía ardía la huella de Vanessa. Escocía, sí, pero de una forma extrañamente limpia. A mis espaldas, la puerta de madera maciza se cerró con un golpe seco. Oí el sonido metálico del cerrojo. Clic. El aislamiento era total. Subí al coche. Me quedé en el asiento del conductor, con el motor apagado, aferrando el volante a las 10:10, observando la casa. Las ventanas irradiaban esa luz cálida y hogareña que suele asociarse con la felicidad. Veía sombras confusas moviéndose tras las cortinas. A los pocos minutos, arranqué y salí de la urbanización. La casa fue encogiendo en el espejo retrovisor hasta ser devorada por la oscuridad de los pinos. Fueron 3 horas de trayecto en un silencio absoluto. No puse la radio, no busqué consuelo en el teléfono, no derramé una sola lágrima. Me limité a conducir. Al llegar a mi apartamento en Madrid, cerca de las 11:15 de la noche, recordé la advertencia de Diego. Mira tu buzón. Bajé al portal, abrí el cajetín metálico y extraje varios sobres. Uno de ellos destacaba: remitente de la oficina del registro de la propiedad, con sello oficial de hacía apenas 5 días.
Lo abrí bajo la luz mortecina de la farola del aparcamiento. Era una copia certificada de una transferencia de titularidad y cargas de la vivienda de mis padres. El documento reflejaba que el trámite se había ejecutado hacía 3 semanas. Mi nombre, Mateo Delgado, había sido borrado de las escrituras como quien limpia una mancha. En su lugar, aparecía un nombre nuevo con plenos derechos. Vanessa Delgado. Y al final de la página, 4 firmas que sellaban mi destino. Gerardo Delgado, Doña Delgado, Vanessa Delgado. Y una cuarta rúbrica que pretendía ser la mía. Mateo Delgado. Me quedé hipnotizado mirando mi propio nombre. Era una caligrafía que intentaba imitar mi trazo, pero los rasgos eran demasiado redondeados, la M inicial carecía de la angulosidad de mi firma real. Alguien había suplantado mi identidad en un documento público ante notario, sin mi conocimiento y, desde luego, sin mi consentimiento. Habían cometido una falsedad documental para despojarme de mi patrimonio. Subí al ático sin quitarme el abrigo. Encendí el portátil, escaneé cada folio con una frialdad profesional y le envié el archivo completo a Marcos con un mensaje de 6 palabras. Han falsificado mi firma. Actúa ya. Me quedé sentado en el salón, a oscuras, viendo cómo la ciudad brillaba ajena a mi ruina familiar. A las 8 en punto de la mañana, el móvil vibró sobre la mesa. Era Marcos. Esto es un fraude penal de manual, Mateo. Si quieres ir adelante, presentamos la querella el lunes a primera hora. No tienen escapatoria. Lunes, 9 de la mañana. Me encontraba sentado frente a Marcos en su despacho de la calle Velázquez, en pleno centro de Madrid. Él llevaba las gafas de lectura puestas y manejaba una carpeta que ya empezaba a abultar de forma preocupante. He revisado minuciosamente el registro de la propiedad, dijo sin levantar la vista de los folios. Tu nombre figuraba en las escrituras originales como coavalista y titular con una cuota de participación cuando se formalizó la segunda hipoteca hace 8 años. Sin embargo, hace escasas 3 semanas, se elevó a público una nueva escritura ante notario que te eliminaba del mapa y otorgaba a Vanessa Delgado la condición de copropietaria registral, todo ello sin tu comparecencia ni consentimiento. Me deslizó una fotocopia compulsada por la mesa de madera noble. Allí estaba. Mi supuesta rúbrica. Un Mateo Delgado falso, trazado con una prisa evidente, que no guardaba ninguna relación con mi caligrafía técnica y angulosa. Hay más, Mateo. Marcos se quitó las gafas y me miró con una gravedad profesional que me erizó el vello. Nada más inscribirse el cambio de titularidad en el registro, alguien solicitó una ampliación de capital sobre la hipoteca existente, lo que comúnmente se llama rehipotecar, por un valor de 85.000 euros. El banco concedió el crédito de forma casi automática, basándose en el excelente historial de pagos y en el capital que tus propias aportaciones mensuales habían acumulado durante casi una década. 85.000 euros extraídos de los cimientos de una casa que yo mismo estaba manteniendo con el sudor de mi frente y mis horas de sueño. Un expolio en toda regla. ¿Y a dónde ha ido a parar ese capital exactamente? Pregunté, sintiendo un nudo de hielo en el estómago. Un contacto en auditoría forense ha realizado un rastreo preliminar de los movimientos, respondió Marcos consultando sus notas. La mayor parte del dinero se transfirió de inmediato a una cuenta corriente a nombre del Centro de Estética de Vanessa. El resto se utilizó para liquidar deudas de tarjetas de crédito personales y microcréditos a su nombre que estaban a punto de entrar en mora. Me recosté en la silla de piel. A través del gran ventanal, el tráfico de Madrid fluía bajo una mañana gris y plomiza de diciembre, ajeno al terremoto que estaba a punto de sacudir los cimientos de mi familia. Marcos, seamos claros. ¿Ante qué tipo de infracción estamos exactamente? Estamos ante un concurso de delitos, Mateo, dijo entrelazando las manos sobre el escritorio. Falsedad en documento público,
estafa inmobiliaria y usurpación de identidad al haber utilizado tus datos personales para la solicitud del préstamo. En España, falsificar una firma en una escritura notarial es un delito penal castigado con penas de prisión. Tu hermana no solo ha sido desleal, ha cruzado la línea del Código Penal. La palabra delito flotó en el aire cargado de la sala como un cristal roto que amenaza con cortarte al menor movimiento. Asentí en silencio, asimilando el peso de la realidad. ¿Cuál es el siguiente paso? Pregunté con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Antes del mediodía, Marcos ya había redactado 3 burofaxes con certificación de contenido y acuse de recibo. Eran requerimientos legales de una contundencia demoledora. El primero iba dirigido a Vanessa, el segundo, a mis padres y el tercero, a la sucursal bancaria que validó la operación. El lenguaje jurídico era directo y no dejaba margen a la interpretación. Exigía la paralización inmediata de la disposición de fondos, la reversión de las escrituras a su estado original, una rendición de cuentas exhaustiva de cada euro retirado y la advertencia explícita de que interpondríamos una querella criminal si no se restauraba la legalidad en un plazo máximo de 15 días naturales. 15 días, comentó Marcos mientras sellaba los sobres. Es una concesión de cortesía profesional que te doy por ser tu familia. Mientras la impresora escupía las últimas copias, saqué el móvil y abrí la aplicación de mi banco. Durante 8 años, mi cuenta había sido el pulmón financiero de esa casa mediante transferencias automáticas programadas. 1.200 euros mensuales para la hipoteca y los gastos médicos, además de una transferencia trimestral de apoyo al negocio de Vanessa. Con una calma casi quirúrgica, fui cancelando cada una de ellas. Una tras otra. Me llevó apenas 4 minutos borrar 8 años de sacrificio financiero con apenas 6 toques en la pantalla táctil. Marcos me observaba por encima de sus lentes, evaluando mi reacción. ¿Estás completamente seguro de esto, Mateo? No habrá vuelta atrás una vez que se procese el impago. Han falsificado mi identidad y han saqueado mi esfuerzo de años, respondí con la voz firme. No voy a seguir financiando mi propia destrucción ni el fraude de quienes me han golpeado en la cara. Él asintió con un gesto breve de respeto. Ahora solo quedaba esperar a que los burofaxes llegaran a su destino en la sierra. Había aprendido la lección más amarga de mi vida. La lealtad hacia uno mismo es la base de cualquier otra lealtad. Puedes amar a tus padres y a tu hermana, pero no puedes permitir que utilicen ese amor como un cheque en blanco para arruinarte la vida. Todo lo demás, a partir de ahora, era una cuestión de justicia. La primera llamada de la ofensiva llegó el martes a las 6:15 de la mañana. Era mi madre. No descolgué el teléfono, me limité a observar cómo la pantalla iluminaba la mesilla de noche en la oscuridad. Inmediatamente después, empezó la lluvia de notificaciones de WhatsApp, un goteo incesante que hacía vibrar el cristal con una urgencia desesperada. Mateo, ¿qué está pasando? El banco acaba de devolver el recibo de la hipoteca. Nos han enviado un aviso de demora con recargo. Mateo, responde a tu padre ahora mismo. Le ha dado una subida de tensión por tu culpa. ¿Por qué no coges el teléfono? Hay que pagar las facturas de la luz y el seguro privado, no podemos esperar. Bloqueé sus números de forma sistemática. No lo hice por una rabieta ni por odio, sino por una necesidad física de silencio. Quería que, antes de escuchar mi voz, tuvieran tiempo de leer y asimilar el contenido de los burofaxes de Marcos que debían estar al caer. El miércoles por la tarde, Diego se presentó en la puerta de mi casa. Tenía un aspecto deplorable. La camisa arrugada, el pelo desordenado y unas ojeras tan profundas que parecían hematomas. Se lo ha fundido todo, Mateo, dijo a modo de saludo, sin esperar a que lo invitara a entrar. Esos 85.000 euros de la rehipoteca. Los metió en una plataforma de criptomonedas siguiendo el consejo de un supuesto asesor financiero de Internet y todo ha volado. Ha desaparecido.
El centro de estética sigue ahogado en deudas y no hay ni un euro en la caja. Y cuando llegaron los papeles de tu abogado, Vanessa simplemente entró en brote. Mis suegros están en shock absoluto. Tu madre no para de llorar y tu padre no ha articulado palabra en 2 días. ¿Ellos sabían lo de la falsificación de mi firma, Diego? Pregunté con una calma que pareció inquietarlo aún más. Él desvió la mirada hacia las baldosas del pasillo, incapaz de sostenerme el pulso. Ellos simplemente pensaron que estarías de acuerdo si lo hacían todo por su cuenta para no molestarte. Vanessa les convenció de que sería lo mejor para la herencia y los impuestos y que, como a ti te va tan bien en Madrid y te sobra el dinero, no necesitabas realmente esa parte de la casa de la sierra. Les cerré la puerta en las narices sin decir una palabra más. No había nada que discutir con quien justifica un robo bajo el pretexto de la conveniencia. Una semana después, la realidad se impuso con toda su crudeza. El banco puso la casa en proceso de ejecución. Sin mis 1.200 euros mensuales y con el lastre de la nueva deuda de 85.000 euros que Vanessa había dilapidado, mis padres no aguantaron ni un mes antes de asomarse al abismo del desahucio. El burofax de Marcos surtió el efecto de una carga de demolición. El banco inició una investigación interna por falsedad documental y fraude. Para evitar que Vanessa acabara en el banquillo de los acusados por la vía penal y con una posible pena de cárcel, mis padres no tuvieron más remedio que aceptar la venta inmediata del inmueble para liquidar todas las deudas pendientes con la entidad. Recuperé mi parte proporcional mediante un acuerdo transaccional para cerrar el caso sin llegar a juicio, un pacto que incluía la retirada de la querella a cambio de la restitución de mis derechos. Pero no me quedé anclado en esa historia. Simplemente tomé lo que me pertenecía por derecho legal y cedí la gestión de los activos restantes a una agencia profesional. El día de Nochebuena, exactamente un año después de aquel bofetón, estaba sentado en una pequeña cafetería castiza cerca de la Plaza Mayor. Sobre la mesa, junto a un café humeante, había una pequeña cajita de madera. Contenía el reloj de oro del abuelo. Marcos, con su tenacidad habitual, consiguió recuperarlo como parte del inventario del patrimonio familiar durante la liquidación. Deslicé el dedo sobre el cristal frío, justo por encima de esa pequeña muesca que el abuelo le hizo en el verano del 87. Ahora lo tengo claro. La lealtad hacia uno mismo es la forma más elevada y necesaria de lealtad. Puedes querer a los tuyos con toda tu alma, pero no puedes permitir que utilicen ese afecto para destruirte por dentro. Se puede llegar a perdonar, con el tiempo, pero no existe la obligación moral de regresar a la escena del crimen. No sé si volveré a hablar con mis padres algún día. Quizá las próximas Navidades, o tal vez dentro de 5 años. No he echado la llave definitiva a la puerta de mi corazón, pero ya no me quedo esperando en el umbral a quienes están dispuestos a golpearme en la cara en cuanto me doy la vuelta para ayudarlos. A veces, el acto más valiente y revolucionario que puedes llevar a cabo no es gritar tus verdades ni demostrar que tienes la razón ante un tribunal. Es, simplemente, cruzar la puerta con la cabeza alta, cerrarla tras de ti sin hacer ruido y construir algo que sea solo tuyo, lejos de las sombras del pasado. La abuela Carmen, allí donde esté, me entendería perfectamente. Miro el reloj del abuelo en mi muñeca. El segundero avanza con una precisión milimétrica, sin detenerse por nada ni por nadie. Es mi ritmo. Es mi tiempo. Es, por fin, mi propia vida. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor. 3 días después de mudarme a la casa de mi hijo, lo que supuestamente era un gesto de amor para cuidarme tras el fallecimiento de mi esposa, mi nuera me entregó una caja de herramientas oxidada y un mono de trabajo manchado de grasa. Sin rastro de ironía, me indicó que mi lugar estaba en el semisótano, junto a los depósitos, como si yo no fuera más que un operario de mantenimiento a su servicio permanente.
Lo que Cayetana no sospechaba, en su infinita arrogancia de clase aspiracional, es que esa casa de Pozuelo estaba a punto de ser mía, y que yo mismo me encargaría de ponerlos a ambos en la calle con mis propias manos. La invitación para mudarme no nació del afecto filial, sino de una codicia fríamente calculada en una hoja de Excel. Recuerdo perfectamente a mi hijo, Pau, y a su mujer, Cayetana, de pie en el recibidor de mi casa en la zona alta de Barcelona, cerca del Turó Park. Miraban mis muebles de diseño nórdico y las antigüedades heredadas como si ya estuvieran poniéndoles etiquetas de lote para una subasta de liquidación inmediata. Papá, no deberías estar solo en esta casa tan grande ahora que mamá ya no está, dijo Pau, con una voz cargada de una preocupación tan falsa que resultaba empalagosa, casi insultante. Ven a vivir con nosotros a nuestra nueva casa en Pozuelo de Alarcón. Tenemos una suite preciosa preparada para ti, con toda la privacidad que necesitas. Mientras él hablaba, vi cómo los ojos de Cayetana se desviaban con hambre hacia el Patek Philippe de coleccionista que llevaba en la muñeca. Supe exactamente de qué se trataba. Se habían endeudado hasta las cejas con una hipoteca de interés variable para una mansión que no podían permitirse en una de las urbanizaciones más caras de Madrid. Veían mis activos líquidos y mi patrimonio como su fondo de emergencia personal. Tengo 66 años, no demencia senil. He pasado 3 décadas dirigiendo una empresa de logística internacional junto a mi difunta esposa y sé reconocer una OPA hostil en cuanto asoma por la puerta. Es muy amable de vuestra parte, respondí, forzando una sonrisa de hombre quebrado, cansado y vulnerable. En ese preciso momento decidí aceptar el papel que esperaban de mí. El del viudo afligido, desorientado y fácil de manipular. Les hice creer que estaba liquidando mis bienes para simplificar mi existencia. En realidad, blindé mi fortuna principal en un fideicomiso privado que no podrían tocar ni en 1000 años y puse la casa de Barcelona en el mercado de alquiler de lujo por 18.000 euros al mes. Cuando llegué a su puerta en Madrid con solo 2 maletas de cuero desgastado y un maletín, la cara de Cayetana se descompuso por completo. Ella esperaba camiones de mudanza llenos de herencias, cuadros y objetos de valor que poder presumir ante sus amigas del club. En su lugar, recibió a un hombre vestido con un pantalón de pana y una chaqueta vieja de ante. La suite prometida resultó ser un rincón en el semisótano terminado, justo al lado de la ruidosa caldera de la calefacción, donde el olor a gasóleo era la única compañía. Estamos algo apretados ahora mismo, Jordi, dijo Cayetana, sin siquiera hacer el amago de ayudarme con el equipaje. Ya que te quedas aquí gratis, pensamos que podrías echar una mano en el mantenimiento. Ya sabes, para ganarte el sustento y mantenerte ocupado. La casa necesita algunos arreglos a fondo antes de nuestra cena de gala de esta noche con la junta del club. Me entregó un juego de llaves inglesas y unos guantes de lona. Miré las herramientas y luego su sonrisa de suficiencia. La trampa estaba tendida, pero ellos no sabían quién era el cazador. Para el tercer día, la máscara de la hospitalidad familiar se había hecho añicos por completo. Pau dejó de mirarme a los ojos, consumido por la vergüenza o la indiferencia, y Cayetana empezó a tratarme como a un fantasma que reparaba grifos y cortaba el césped bajo el sol de justicia de la meseta. No se daban cuenta de que, cada vez que revisaba la instalación eléctrica o limpiaba el garaje, estaba documentando el estado real de sus ruinosas finanzas. Su correo se acumulaba sobre la encimera de la cocina. Avisos de impago de los colegios privados de los niños y cartas de último requerimiento de los clubes de campo más exclusivos. Se estaban hundiendo en un mar de apariencias y pensaban que yo era el salvavidas al que podían dar patadas mientras los mantenía a flote con mi presencia silenciosa. Jordi, ¿por qué no has terminado de purgar los radiadores del salón? Gritó Cayetana desde lo alto de las escaleras del sótano, con ese tono de voz que se reserva para el servicio que no cumple sus expectativas. Yo estaba encorvado sobre un viejo cortacésped en el garaje, con las manos manchadas de grasa hasta los codos. Ya voy, Cayetana. Solo tengo que terminar de ajustar la bujía para que el motor no gripe,
respondí, forzando una voz que sonara rota, cansada y sumisa. Fue una actuación digna de un Goya, y ellos, en su arrogancia, se creyeron cada segundo de mi declive. Cuando entré en la cocina, con el mono de trabajo aún puesto para mantener mi disfraz, Cayetana le estaba exhibiendo un bolso Hornsbocken recién estrenado a su amiga Begoña. Yo sabía perfectamente que esa pieza de piel de cocodrilo costaba unos 12.000 euros, un dinero que, tras revisar sus extractos bancarios, sabía con certeza que no poseían. Mi suegro se ha instalado con nosotros para echarnos una mano con la casa, susurró Cayetana en voz alta, señalándome con la barbilla como si yo fuera un perro callejero que habían recogido por pura caridad cristiana. Lo perdió prácticamente todo tras el fallecimiento de mi suegra. Malas inversiones en bolsa, pobre hombre. Tiene mucha suerte de que Pau y yo tengamos tan buen corazón. Begoña me dirigió una mirada cargada de una lástima condescendiente. Yo me limité a asentir con la cabeza gacha, fingiendo timidez, y continué encolando con parsimonia la pata de una silla de estilo Luis XV. En ese momento entró Pau, visiblemente alterado, quejándose de un error técnico que le impedía acceder a su fondo fiduciario. Lo que mi hijo aún no comprendía era que el error tenía nombre y apellido. Jordi. El día anterior me había puesto en contacto con Arturo, nuestro abogado de confianza en Barcelona, para congelar la asignación mensual que Pau recibía del patrimonio familiar, alegando movimientos sospechosos y falta de transparencia. Papá, ¿has tocado por casualidad alguno de mis papeles bancarios que estaban en el despacho? Me espetó Pau, con la vena del cuello a punto de estallar por la frustración. Solo soy un invitado aquí, Pau. No tendría la menor idea de cómo manejar tus complejos asuntos de negocios, respondí en un susurro, proyectando la imagen perfecta de un anciano superado por la modernidad y las circunstancias. Poco después, serví el aperitivo para ellas, asegurándome de colocar frente a Cayetana las lonchas de jamón ibérico que ya empezaban a sudar y a secarse por el borde. Querían un criado silencioso, yo les estaba ofreciendo una clase magistral de guerra psicológica en su propio terreno. La mansión olía a una mezcla rancia de catering de lujo y desesperación financiera. Cayetana había dilapidado 3.000 euros en un chef privado para su cena del comité de beneficencia, un dinero que yo sabía que procedía directamente de una línea de crédito ya agotada. Me ordenó que permaneciera confinado en la cocina para ayudar con el montaje de los platos de diseño, pero su verdadero objetivo era ocultar al pobre suegro fracasado de la vista de sus influyentes invitados. Jordi, ni se te ocurra asomar la cabeza por el comedor cuando lleguen los invitados, me siseó Cayetana al oído mientras se ajustaba un collar de perlas que, sospecho, también era financiado. Tu ropa de trabajo simplemente no es adecuada para este círculo social. Quédate aquí atrás y asegúrate de que los canapés no se enfríen. No puse ninguna objeción. Me coloqué un delantal negro impecable y me mantuve junto a los fogones, observando desde la sombra. Mientras llegaban los comensales, directivos de banca y figuras de la escena social de Madrid, oía a Cayetana tejer una red de mentiras digna de una novela. Les aseguraba a todos que Pau estaba a punto de cerrar un trato multimillonario y que ya estaban buscando una villa de verano en la Milla de Oro de Marbella. En realidad, esa misma mañana yo había descubierto sobre la encimera el aviso de rescisión de los contratos de leasing de sus 2 coches de alta gama. Pau irrumpió en la cocina con el rostro congestionado por el alcohol y la ansiedad. Papá, necesito que me prestes 10.000 euros de inmediato, solo por una semana, me suplicó entre dientes. El banco está poniendo trabas absurdas con la transferencia del patrimonio. Lo miré fijamente a los ojos, sintiendo como mi corazón se endurecía definitivamente. Ya te lo advertí, hijo. Las inversiones salieron muy mal tras lo de tu madre. Ahora solo vivo de una pensión mínima que apenas me da para mis gastos. Por eso estoy aquí refugiado bajo vuestro techo, ¿no es así? Él soltó una maldición ahogada y regresó al salón. Esperé pacientemente hasta que se sirvió el plato principal.
Entonces, con un movimiento pausado, me quité el delantal de servicio. Debajo no llevaba el mono sucio, sino un traje de corte impecable, hecho a medida por mi sastre de confianza en la calle Balmes de Barcelona, que había mantenido oculto bajo llave en mi maletín. No entré en el comedor como un sirviente que retira platos, entré con la zancada de un anfitrión. ¿Jordi? ¿Pero qué haces aquí fuera? La voz de Cayetana se quebró en un tono agudo mientras yo caminaba con paso firme hacia la cabecera de la mesa de caoba. Solo quería aprovechar este momento para agradecerles a todos que hayan venido a apoyar a mis hijos durante esta etapa de difícil transición, dije, proyectando mi voz con la autoridad natural de un hombre que ha presidido juntas de accionistas durante 3 décadas. La sala quedó sumida en un silencio sepulcral. El rostro de Cayetana pasó del rosa maquillaje a un blanco cadavérico. ¿Difícil transición?, preguntó Begoña, rompiendo el hielo con el ceño fruncido. Cayetana nos acaba de decir que Pau ha batido récords de beneficios este trimestre. Solté una risa suave, perfectamente ensayada para sonar condescendiente. Oh, mi hijo es muy orgulloso, como su madre. Le horroriza admitir ante sus amigos cuando el mercado se vuelve implacable. Pero como su padre, me satisface enormemente haberme mudado aquí para ayudarles a gestionar los gastos corrientes del hogar mientras logran reestructurar sus deudas. Me giré hacia Cayetana, cuyos ojos estaban inyectados en una rabia líquida y sin adulterar. No te angusties más, querida. Ya he terminado de reparar el calentador del sótano y el baño de invitados está impecable para vuestros amigos. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. En el hermético mundo de las apariencias de Pozuelo, el eufemismo ayudar con los gastos es el código universal para la quiebra absoluta. La lástima de la sala, que antes me pertenecía a mí, se volcó sobre ellos como un jarro de agua fría en un instante. Las amigas de Cayetana, incapaces de sostenerle la mirada, empezaron a intercambiar susurros mordaces detrás de sus servilletas de lino fino. Después de que los invitados huyeran del comedor, y lo hicieron con una celeridad pasmosa, como ratas abandonando un transatlántico que hace aguas, el silencio que quedó era espeso, casi sólido. Pau, fuera de sí, golpeó con el puño la mesa de caoba maciza, haciendo tintinear la cristalería de Bohemia. ¿Pero qué demonios ha sido eso, papá?, bramó, con la voz quebrada por el odio. Has dinamitado nuestra reputación en una sola cena. El lunes tenía previsto iniciar las negociaciones para una fusión con Vanguard Logistics. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Me manto de impossible. Tomé un sorbo pausado de la copa de un Rioja Gran Reserva que ellos, a juzgar por sus cuentas bancarias, claramente no podían permitirse. Vanguard Logistics. Qué coincidencia tan interesante, Pau. Ayer mismo disfruté de un almuerzo muy productivo en el Vía Véneto de Barcelona con Marcos, su director general. Resulta que es un viejo amigo de tu madre de los tiempos de la facultad. ¿Qué? ¿Qué hiciste qué? Balbuceó Pau, perdiendo el color de la cara mientras se desplomaba en su silla. Estaba legítimamente preocupado por vuestros evidentes problemas de liquidez, así que me limité a decirle la verdad, respondí, dejando que mi voz se tornara fría como el hielo de un glaciar. Le dije que un hombre que no sabe gestionar su propio hogar con integridad, ni tratar a su propio padre con la más mínima dignidad, no es un hombre en el que una multinacional deba confiar para una fusión de varios millones de euros. Los valores importan en el mundo de los negocios, hijo. Algo que parece que olvidaste en el trayecto de Barcelona a Madrid. Me has saboteado deliberadamente, gritó Pau, levantándose de nuevo. No, Pau, repliqué, poniéndome en pie con calma y alisando las solapas de mi traje a medida. Simplemente dejé de subvencionar vuestros delirios de grandeza con mi silencio. Por cierto, Cayetana, añadí, girándome hacia ella con una sonrisa gélida, ese bolso de Hermes es una imitación de AliExpress bastante lograda, pero el tacto del cuero sintético te delata a kilómetros.
Vi la factura de una web de réplicas chinas en la trituradora de papel del despacho. Es una auténtica lástima que te gastaras el presupuesto de la compra mensual en aparentar lo que no eres. Caminé con paso firme hacia la escalera del sótano, dejándolos atrás, rodeados por los escombros de sus propias mentiras. Al día siguiente, la casa amaneció sumida en una atmósfera de rabia tóxica. Pau estaba encorvado sobre su ordenador portátil en la isla de la cocina, con ojeras profundas y el pelo revuelto. «Voy a llamar a mi abogado ahora mismo, papá», dijo Pau, sin mirarme, con una voz temblorosa por la desesperación. «No puedes ir a mis espaldas a hablar con mis socios comerciales. Te voy a demandar por difamación y daños hasta dejarte sin el último céntimo de esa ridícula pensión que te queda». Ni siquiera parpadeé mientras me servía una taza de café recién hecho. Me senté frente a él, dominando el espacio. «Adelante, Pau, demándame. Pero dime una cosa, ¿con qué dinero piensas pagar las minutas? Vuestra provisión de fondos en el bufete García y Asociados lleva sin cubrirse 4 meses. Lo he comprobado personalmente esta mañana». Su rostro pasó de la palidez más absoluta a un rojo oscuro y violáceo, una máscara de pura impotencia. «¿Cómo puedes saber tú eso? Es información confidencial. Porque la semana pasada mi sociedad holding compró la cartera de deuda pendiente de ese bufete», dije con sencillez, saboreando el café. «De hecho, he estado muy ocupado estos días mientras tú jugabas a ser un magnate de ladrillo. He estado hablando con el banco que tiene la hipoteca secundaria de esta casa, esa que pedisteis en secreto para pagar aquel viaje de influence de Cayetana por la Costa Azul el verano pasado». Cayetana, que acababa de entrar en la cocina, se quedó petrificada en el umbral. «¿De qué estás hablando, Jordi? Eso es un asunto estrictamente privado entre el banco y nosotros». «Lo era», la corregí con suavidad letal. «Hasta que dejasteis de pagar 3 cuotas consecutivas y el banco inició el proceso de ejecución. Estuvieron más que encantados de vender esa deuda tóxica a mi grupo inversor para limpiar sus balances. No me mudé a vuestro sótano para ayudaros, hijos míos. Me mudé para realizar una auditoría física de mi aval antes de ejecutarlo. Saqué un sobre de cuero de mi maletín y lo deslicé sobre la encimera de mármol frío. Era una notificación judicial formal, sellada y firmada. Tenéis exactamente 30 días para desalojar la propiedad por vía administrativa. O, si lo preferís y bajáis ese tono de arrogancia, podéis quedaros aquí como mis inquilinos. Eso sí, el alquiler será de 5.000 euros al mes, pagaderos por adelantado cada día 1. Y esta vez, no aceptaré excusas ni retrasos». A la mañana siguiente, la suite principal de la casa, que antes pretendía ser el epicentro del glamour de Pozuelo, se había transformado en un campo de batalla de cajas de zapatos de diseño vacías y tocadores abandonados. Cayetana lanzaba su ropa de firma en las maletas con movimientos espasmódicos, con el rostro congestionado y los ojos hinchados tras una noche entera de llanto e incredulidad. Pau, por su parte, no dejaba el teléfono, hablando con una voz susurrante y desesperada, probablemente suplicando a sus antiguos contactos de la Facultad de Económicas un préstamo puente que, como ambos sabíamos, nunca llegaría. «Ya he hecho la gestión con el club de campo», dije, apoyado con naturalidad en el marco de la puerta de lo que, legalmente, ya era mi dormitorio principal. «He informado personalmente a la junta directiva de que, como administrador único del fideicomiso familiar, vuestra membresía dual ha sido revocada y rebajada a estatus de no residentes. Tendréis que pasar a devolver las llaves de las taquillas y los pases de invitado antes de las 5 de la tarde». Cayetana se dio la vuelta bruscamente, estrujando una blusa de seda de 1.000 euros entre sus manos temblorosas. «Estás destruyendo nuestras vidas sistemáticamente, Jordi. ¿Cómo se supone que vamos a mantener nuestros contactos? ¿Cómo va a encontrar Pau un nuevo socio inversor si en el círculo nos ven como a unos parias? ¿Contactos?». Solté una risa seca, cortante, que resonó en las paredes desnudas.
Estabais usando el buen nombre y la reputación de mi difunta esposa para invitar a copas a gente que se ríe de vosotros a vuestras espaldas en cuanto cruzáis la puerta. El verdadero networking, Cayetana, requiere capital. Capital real y tangible, no una tarjeta de crédito al máximo y un Mercedes de renting con 3 cuotas impagadas. Observé en silencio cómo los mozos de mudanza profesionales que yo mismo había contratado esa mañana empezaban a bajar sus muebles minimalistas hacia el garaje. No quería su gusto estético contaminando mi propiedad, mi intención era empezar de cero, limpiar el aire de tanta falsedad. Papá, por favor, suplicó Pau, colgando el teléfono con los ojos inyectados en sangre. Lo de Vanguard. Si llamas ahora mismo a Marcos y le dices que todo fue un malentendido familiar, aún puedo salvar la consultora. Todavía hay tiempo. Pau, mírame bien, dije, acercándome a él hasta que nuestras miradas se cruzaron. No perdiste el trato con Vanguard por mi llamada telefónica. Lo perdiste en el momento en que dejaste de ser un hombre de negocios para convertirte en un depredador de tu propia familia. Trataste a tu propia sangre como una simple partida de gastos en un presupuesto deficitario. Marcos no necesitaba que yo le abriera los ojos sobre tu fracaso financiero, solo necesitaba que le confirmara tu falta de escrúpulos. Y en el mundo real, la crueldad sin brillantez es, sencillamente, un lastre insoportable. Le entregué con parsimonia un abono de transporte cargado para el mes. El agente de recobros de la financiera Pabegoña a recoger el Mercedes al mediodía. He tenido la cortesía de sugerirles que esperen al final de la urbanización para que los vecinos no tengan que presenciar la grúa en vuestra puerta. Después de todo, sigo siendo tu padre y conservo algo de piedad, aunque sea por la memoria de tu madre. El domingo siempre había sido una tradición sagrada en nuestra casa de Barcelona, un día de gratitud y reunión. Pero este domingo en Madrid, los papeles se habían invertido con una precisión que rozaba la justicia poética. Me senté a la cabecera de la mesa de comedor, la misma superficie de madera noble que yo mismo había tenido que pulir días atrás mientras ellos me trataban como a un sirviente invisible. Cayetana y Pau se sentaron al otro extremo, con el aspecto de 2 niños castigados en el despacho del rector. Había preparado un asado tradicional, exactamente el mismo menú que Cayetana me había ordenado cocinar para sus amigos de la beneficencia mientras yo tenía prohibido sentarme a la mesa con ellos. Adelante, comed, dije, señalando con un gesto elegante los platos humeantes. Sé que no habéis tenido una comida caliente desde que la empresa de entrega a domicilio os bloqueó la cuenta por falta de fondos. Cayetana, con un gesto instintivo, alargó la mano hacia la botella de vino, pero la desplacé suavemente fuera de su alcance. En realidad, este es un Vega Sicilia único de 1996 de mi bodega privada. Es un vino para invitados de honor. Tenéis agua del grifo en la cocina si tenéis sed, es excelente en Madrid, según dicen. El silencio se volvió pesado, roto solo por el sonido metálico de los tenedores chocando contra la porcelana de Limoges. Pau parecía un hombre roto, pero los ojos de Cayetana todavía emitían un brillo febril, calculador. No había dejado de buscar una grieta legal por la que escapar. Y Ordi, comenzó ella, impostando una voz forzadamente dulce y conciliadora. Hemos estado reflexionando. Ya que vas a instalarte en la suite, tal vez nosotros podríamos encargarnos de gestionar tus propiedades de alquiler en Barcelona por ti. Como un trabajo serio. Podríamos mantener todo el patrimonio dentro de la familia, bajo nuestra supervisión. Me limpié la comisura de los labios con una servilleta de hilo y la miré fijamente, sin parpadear. ¿Gestionar mis activos, Cayetana? No fuiste capaz de gestionar ni una simple lista de tareas domésticas sin que la caldera casi explotara. No, ya he firmado el contrato con una gestoría profesional de primer nivel. En cuanto a vuestro futuro laboral, me he tomado la libertad de buscar algo que se ajuste estrictamente a vuestras capacidades actuales. Saqué 2 folletos impresos y los deposité sobre el mantel.
Uno era de una agencia de trabajo temporal especializada en entrada de datos básicos y el otro, de un servicio de limpieza industrial a domicilio. Buscan personal que sepa acatar órdenes directas y que no cause problemas, sentencié. Os he dado una recomendación excelente. Les aseguré que tenéis una amplísima experiencia práctica en apoyo doméstico y mantenimiento integral, aquí mismo, en esta casa. Deberíais estar orgullosos. Por primera vez en vuestra vida vais a ganar un sueldo que no provenga de la herencia de alguien que ya no está para defenderse. El lunes siguiente, Pau irrumpió en mi nuevo despacho, la luminosa suite principal que antes consideraban su santuario de estatus, aferrando una carpeta azul desgastada con nudillos blancos. Sus ojos tenían un brillo maníaco, la mirada desencajada de un ludópata que acaba de apostar su última ficha en una mesa que ya ha cerrado. Lo encontré, papá, dijo, con la voz temblando por un triunfo enfermizo y desesperado. El testamento original de mamá de 2018. Dice claramente que, tras su fallecimiento, el patrimonio familiar y todas las participaciones subsidiarias serán gestionadas por su único hijo, Pau, para el beneficio y sustento de la familia. Cayetana apareció tras él, cruzando los brazos sobre su pecho con una altivez recuperada a marchas forzadas. La suficiencia había vuelto a su rostro como un sarpullido persistente. Así que, Jordi, parece que tu pequeño juego de desahucio es, además de cruel, ilegal, sentenció ella. Has estado jugando a los castillos con una propiedad que, por derecho sucesorio, le pertenece a Pau. Esperamos una disculpa formal por escrito y las llaves del Mercedes en esta mesa antes de las 5 de la tarde. Ni siquiera levanté la vista de mi portátil, seguía redactando con calma un correo electrónico para mi gestor de bolsa en Suiza. Es un documento encantador, Pau. Recuerdo perfectamente cuando lo redactamos. Tu madre estaba muy orgullosa de ti en aquel entonces. Realmente creía que te habías convertido en el hombre íntegro que ella crió con tanto esfuerzo. Es un documento legalmente vinculante ante cualquier tribunal. Gritó Pau, golpeando la carpeta contra mi escritorio de nogal. Finalmente levanté la vista, manteniendo una expresión tan plana y gélida como el horizonte del desierto. Era vinculante, hijo, hasta el codicilo notarial de 2024. Verás, tu madre no era solo una brillante mujer de negocios, era, ante todo, una observadora silenciosa. Observó con dolor cómo tratabas al personal del club de golf cuando creías que nadie te miraba. Escuchó cómo le hablabas a la mujer de la limpieza en Barcelona. Y, lo más importante y definitivo, observó cómo empezaste a revisar sus informes médicos y a consultar con abogados sobre su herencia semanas antes de su último suspiro. Abrí mi caja fuerte personal y saqué una sola hoja de papel timbrado y notariada. Estaba fechada solo 2 semanas antes de que mi esposa falleciera en mis brazos. Esta es una enmienda discrecional del fideicomiso familiar, dije, bajando el tono de voz hasta que se convirtió en un susurro letal. Establece una cláusula de indignidad. Si cualquier beneficiario muestra una falta grave de moralidad o una hostilidad manifiesta hacia el cónyuge superviviente, su interés en el patrimonio se extingue de inmediato, convirtiéndose en un pago único de 10.000 euros. En total. Arturo mismo fue el testigo de la firma y dio fe de la plena capacidad mental de tu madre. El resto del patrimonio se destinará íntegramente a una fundación para estudiantes sin recursos. El color desapareció del rostro de Pau, dejando una máscara grisácea. Intentó alcanzar el papel con un zarpazo, pero lo retiré con un movimiento ágil. Ella firmó esto mientras tú estabas en ese supuesto almuerzo de negocios crucial que, en realidad, resultó ser un día de spa de lujo con Cayetana pagado con su tarjeta. Ella lo sabía todo, Pau. Sabía que intentarías devorarme vivo en cuanto ella ya no estuviera para protegerme. La realidad finalmente los golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. No había una cámara acorazada secreta esperando a ser abierta, ni un vacío legal milagroso.
Eran solo dos personas arruinadas, sepultadas por las deudas en una casa que ya no les pertenecía, frente a un hombre al que habían intentado quebrar por pura codicia. 10.000 euros. Susurró Cayetana, con una voz aguda que rozaba el histerismo. Eso no cubrirá ni los intereses acumulados de las tarjetas de crédito de este mes. Entonces sugiero que dejes de hablar y empieces a cerrar esas maletas, dije, poniéndome en pie con toda mi estatura. Porque acabo de terminar la auditoría final de vuestro breve y desastroso periodo como servicio doméstico. Os voy a pasar factura por el jarrón de la dinastía Ming que rompisteis, por la limpieza química de las alfombras tras vuestra fiesta clandestina y por el vino premium que consumisteis de mi bodega privada sin permiso. La suma asciende exactamente a 9.800 euros. Saqué de mi cartera 2 billetes de 100 euros, nuevos y crujientes. Los deposité con desprecio sobre el escritorio. Aquí tienes tu herencia neta, Pau. Úsala con algo de la sabiduría que te ha faltado hasta ahora. Quizás te llegue para un billete de autobús a una ciudad donde nadie conozca todavía tu apellido. Pau miró los billetes como si fueran serpientes venenosas. El hombre que había entrado intentando reclamar un imperio estaba ahora reducido a un guiñapo humano. Papá, por favor. No puedes hacerle esto a tu propia sangre, logró articular entre sollozos. La genética nos hizo parientes, Pau. La lealtad nos habría hecho familia, respondí, caminando hacia el gran ventanal para observar cómo el coche de la comisión judicial entraba por el camino de la entrada. Tú elegiste la sangre para justificar tu rapiña. Ahora puedes lidiar con la frialdad que conlleva el destierro. Cayetana intentó agarrarme del brazo, con sus uñas perfectamente esculpidas clavándose en mi manga de seda. Te quedarás solo, Jordi. Nadie vendrá a tu funeral. Morirás en esta casa enorme rodeado de paredes mudas y dinero inútil. Desenganché su mano con una calma absoluta y le dediqué una sonrisa genuina, por primera vez en semanas. Prefiero 1000 veces la soledad en una casa que he ganado con mi esfuerzo, que la compañía de buitres a los que he alimentado por error. Ahora, los oficiales de justicia están en la puerta. Les he dado instrucciones precisas para que os escolten hasta la acera pública. No olvides tu Ernst falso, Cayetana. Es el único objeto en esta casa que realmente encaja con tu personalidad sintética. El sonido de la pesada puerta principal al cerrarse fue la melodía más hermosa que había escuchado en años. Me quedé frente al ventanal de mi suite, viéndolos a los dos en la acera. Pau estaba hundido sobre una única maleta de marca, con los hombros sacudidos por el llanto, mientras Cayetana tecleaba frenéticamente en su móvil, buscando desesperadamente a algún amigo que aún no se hubiera enterado de su defunción social. Se veían pequeños. No pequeños como víctimas de una injusticia, sino pequeños como la mezquindad con la que habían decidido vivir. El camión de mudanza se alejó, dejando la entrada impecable y vacía. No sentí el dolor hueco de un padre traicionado, sentí el alivio eléctrico de un hombre que finalmente ha arrancado las malas hierbas de su jardín. Bajé a la cocina. Las encimeras de granito, antes abarrotadas con sus productos de lujo y facturas impagadas, ahora brillaban bajo los focos. No busqué un trapo de limpieza. En su lugar, cogí mi teléfono y llamé a Arturo. Arturo, soy Jordi. La casa está despejada de parásitos. Quiero que ejecutes la venta de la propiedad de Pozuelo este mismo viernes. Ponla un 20% por debajo del valor de mercado. Quiero que se venda antes de que termine la semana. Y esa propiedad del Turó Park en Barcelona. Quítala del mercado de alquiler. Vuelvo a casa. ¿Estás seguro, Jordi? Preguntó Arturo con su habitual respeto profesional. Es un espacio inmenso para una sola persona. No estaré solo, respondí, mirando una fotografía enmarcada de mi esposa sobre la chimenea. Voy a convertir el ala este en la sede de una fundación de becas de excelencia. Vamos a seleccionar a 10 estudiantes al año que tengan la ambición y el talento, pero no el linaje, para triunfar.
Voy a enseñarles cómo construir imperios que realmente duren, basados en la integridad. Colgué y me serví una copa del verdadero Vega Sicilia único que había reservado para este momento. Tomé un sorbo lento, saboreando las notas de roble, tiempo y resiliencia. Fuera, una lluvia ligera empezaba a borrar las huellas de los neumáticos en la entrada de la casa de Madrid. Había pasado décadas construyendo una vida junto a una mujer que valoraba la ética por encima de todo, solo para ver cómo mi propio hijo intentaba subastar ese legado por un estilo de vida que no se había ganado. Me di cuenta entonces de que la paternidad no consiste en el sacrificio ciego. Consiste en saber cuándo dejar de ser un puente para alguien que se niega a caminar por sí mismo. Caminé hacia la puerta principal, eché el cerrojo con un clic definitivo y subí a preparar mis propias maletas. Esta vez no me iba como una víctima, ni como un sirviente. Me iba como el dueño de mi propio destino. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor.